Bolleras Molonas. Historias de mujeres que amaron a otras mujeres. Un podcast de Charo Alises. Lucía de Godoy Alcáyaga, más conocida como Gabriela Mistral, nació en la localidad chilena de Vicuña el 7 de abril de 1889. Poeta, pedagoga y diplomática, por su obra recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Mistral nació en la pobreza. Se crió en el remoto valle de Elqui, en los Andes chilenos. Su educación formal se limitó a los 3 primeros años de escuela primaria, gracias a las clases de su hermanastra Emelina Molina, maestra rural en el pueblo de Montegrande. El trabajo de Emelina mantenía la economía familiar, ya que el padre de Gabriela abandonó el hogar antes de que ella cumpliera 3 años. Con 14 años, Gabriela se inicia como ayudante docente en una escuela rural cercana a La Serena, ciudad principal de la provincia de Coquimbo. Por esa época comenzó a publicar en periódicos locales. Sus escritos causaban admiración y recelos a partes iguales en diversos sectores políticos. En 1908 empieza a firmar sus poemas con el seudónimo de Gabriela Mistral, como alusión al viento o quizás como homenaje al escritor provenzal Frédéric Mistral. Gabriela es el femenino de Ángel Mensajero. Se aleja de su provincia natal, camino a Santiago, justo antes de cumplir 21 años. Por ese entonces ya había publicado unos 85 artículos y poemas en los periódicos locales. La joven escritora progresó gracias a sus publicaciones y traslados de un lugar a otro para ejercer la docencia. Los poemas de aquella época expresan nostalgia del campo, espiritualidad neutral en términos de género y elevación moral. Empieza a ser reconocida en distintos medios, variando desde Sucesos, un popular semanario ilustrado, a revistas teosóficas tales como Nueva Luz. Desempeñó el cargo de inspectora en el Liceo de Señoritas de La Serena. Además, como destacada educadora, visitó México, Estados Unidos y Europa. Estudió las escuelas y los métodos educativos de esos países y fue profesora invitada en las universidades de Barnard, Middlebury y Puerto Rico. Después de haber dirigido 2 liceos de pésima calidad, opositó y ganó el puesto prestigioso de directora del Liceo número 6 de Santiago, pero los profesores no la recibieron bien, reprochándole su falta de estudios profesionales. En 1922 aparece en Nueva York Desolación, publicada por el Instituto de las Españas. Este poemario se considera su primera obra maestra. Publicó Lecturas para Mujeres en 1923. En Chile se presenta la segunda edición de Desolación, con una tirada de 20.000 ejemplares, y apareció en España la antología Las Mejores Poesías. Publicó en 1924 Ternura, libro en el que Mistral practica una novedosa poesía escolar, renovando los géneros tradicionales de la poesía infantil, por ejemplo, canciones de cuna, rondas y arrullos. En 1926 ejerce como secretaria de una de las secciones de la Liga de Naciones. El mismo año ocupó la secretaría del Instituto de Cooperación Internacional de la Sociedad de las Naciones en Ginebra. Desde 1933, Gabriela trabaja como cónsul de su país en ciudades de Europa y América. Ocupó ese puesto durante 20 años. Su poesía fue traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco, y ha resultado muy influyente en la obra de muchos latinoamericanos como Pablo Neruda y Octavio Paz. En 1945 recibió el Premio Nobel. Entonces se encontraba viviendo en la ciudad brasileña de Petrópolis, donde en 1943, a los 18 años, se había suicidado Gingin, Juan Miguel Godoy Mendoza, su sobrino. Gingin consideraba a Gabriela como su madre. La muerte del joven sería un hecho devastador para la poeta.
Sobre el origen de Yin Yin hubo cierta polémica. Doris Dana, albacea y pareja de Mistral, afirmó que el joven fue fruto de una fugaz relación de la poeta con un hombre italiano, pero eso nunca se demostró. La cuestión quedó zanjada con la publicación del mandato notarial por el que el hermano de Gabriela, Carlos Miguel Godoy, cede la tutela completa de Yin Yin a su hermana Gabriela. Al recoger el Nobel, Mistral se expresó así: por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. Según reflejan algunos documentos, tal y como recoge el documental Locas Mujeres, Gabriela Mistral entabló contactos muy íntimos con mujeres. La relación más importante de la poeta es la que mantuvo con Doris Dana. Ambas se conocieron en 1949 después de la fluida correspondencia que se intercambiaron desde 1948. Fueron inseparables hasta el fallecimiento de la poeta en 1957. Gabriela Mistral nombró a Dana albacea en su testamento y ésta custodió el legado de la poeta durante más de 50 años. Y hasta aquí nuestra boyera molona de hoy. Apegado a mí, velloncito de mi carne que en mis entrañas tejí, velloncito friolento, duérmete apegado a mí. La perdiz duerme en el trébol escuchándole latir, no te turben mis alientos, duérmete apegado a mí. Hierbecita temblorosa asombrada de vivir, no te sueltes de mi pecho, duérmete apegado a mí. Yo que todo lo he perdido, ahora tiemblo hasta al dormir. No resbales de mi brazo, duérmete apegado a mí. Boyeras molonas. Historias de mujeres que amaron a otras mujeres. Un podcast de Charo Alises.